Bienvenidos a CES Informa. La Federación Colombiana de Educadores convocó a un paro nacional de 24 horas para el 30 de octubre. Al respecto se pronunció el Sindicato de Educadores de Santander. Un saludo para todos los maestros y maestras de Santander. El pasado 1 de octubre se desarrolló la Junta Nacional de FECODE en la ciudad de Bogotá con la participación de las representaciones de las 33 filiales de FECODE en todo el territorio colombiano. Como Sindicato de Trabajadores del Sector Educativo de Santander, ratificamos en nuestra intervención los 3 aspectos importantes que iban contenidos en la comunicación que emitimos al Magisterio Santanderiano en los aspectos que tienen que ver con la defensa de la Ley 91, nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, FOMAC, y la mejora en todo lo que tiene que ver con prestación de servicios médicos. Segundo, la solicitud de un Plenum Nacional para, junto con la Junta Directiva del FOMAC y los ministros que allí están representados por el gobierno y representantes de FECODE, se aclaren las diferentes situaciones que se sugieren en referencia a las diversas denuncias y a las diferentes apreciaciones que hay sobre los malos manejos en nuestro fondo. De esta misma forma, en la Junta Nacional se aclararon los temas pertinentes a la estabilidad del Fondo de Prestaciones Sociales del FOMAC, en la cual se da un parte de tranquilidad por la suficiencia de recursos para cubrir salud, pensiones, cesantías, intereses de cesantías y auxilios que solicitan los maestros durante el 2025. Entonces, frente a ello, dar un parte de tranquilidad. Pero tenemos que la situación de salud cada vez se vuelve compleja, no vemos soluciones que transiten hacia la totalidad del cumplimiento del Acuerdo 03 del 2024, y aquí también le solicitamos a la Junta Nacional de FECODE, a la dirección de FECODE, que se desarrollen actividades de movilización, las cuales fueron aprobadas mayoritariamente para el próximo 30 de octubre. Convocamos desde ya al Magisterio Santanderiano para que este 30 de octubre estemos atentos a las orientaciones que se emitirán sobre el proceso de paro y movilización en defensa de la Ley 91 del 89, en defensa de nuestro régimen especial de salud y de prestaciones sociales y en defensa de la educación pública y de la profesión docente. También manifestarles, compañeros y compañeras, maestros y maestras, que el 30 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Bogotá el lanzamiento del tercer Congreso Pedagógico, congreso que contribuirá como catalizador de la profesión docente, como catalizador de los diferentes aspectos pedagógicos, y potenciará al magisterio de nuestro país hacia la construcción de una política educativa pública que garantice el derecho a la educación, a la profesión docente y a la dignificación del rol docente en toda Colombia. Invitarlos a la convocatoria que vamos a desarrollar de la Asamblea Pedagógica en la ciudad de Bucaramanga, estar atento a los procesos de inscripción y en especial a la participación, ya que de allí se determinarán las representaciones de las propuestas alternativas, de las propuestas pedagógicas que representarán a nuestro departamento en este tercer Congreso Pedagógico Nacional que se desarrollará en la ciudad de Bogotá durante el 12, 13 y 14 de noviembre del presente año. Un saludo, y que esta semana de desarrollo institucional que nos avecina sea de bienestar, sea de esparcimiento, sea aprovechada en los procesos académicos que son pertinentes para nuestra profesión, y aprovechar este próximo jueves y viernes los espacios de bienestar que se están desarrollando desde el Sindicato de Educadores de Santander, en armonía con la Secretaría de Educación Departamental y con la Caja de Compensación Cajasan. Allí también vamos a hacer unas actividades virtuales para aquellos docentes que no fueron a participar en los diferentes Juegos de la Amistad en el municipio del Peñón. Saludar muy fraternalmente a los compañeros del sur de Santander que se encuentran reunidos desde el día viernes 3 de octubre y que van a estar el 3, 4 y 5 en el desarrollo de esos Juegos de la Amistad que son tradicionales. Los compañeros de la provincia comunera que los desarrollarán durante la Semana de Desarrollo Institucional en el municipio de Suaita, los compañeros de la provincia de García Rovira que los desarrollarán en el municipio de San Andrés. Para todos ellos y todas ellas expresar nuestro sentido de respaldo en estos juegos que generan integración y unidad del magisterio santanderiano.
Docentes orientadores del área metropolitana de Bucaramanga hicieron reflexiones y análisis que serán presentados en el diálogo regional del 16 de octubre como aportes a la construcción del Plan Decenal de Educación. El Sindicato de Educadores de Santander convocó al primer encuentro de docentes orientadores, un espacio para aportar al Plan Decenal de Educación desde las experiencias en los entes territoriales de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Los docentes orientadores de nuestro ente territorial forman parte, participan activamente en la elaboración de política pública, que va a quedar inmersa en la propuesta de los diálogos que se van a desarrollar acá el 16 de octubre y que buscan construir política pública educativa con los reales actores de la educación, que no son otros que los docentes, los directivos docentes y los docentes orientadores desde sus propias competencias. Cuando hablamos de un plan decenal a nivel nacional, no podemos olvidar las realidades de los territorios. Entonces, aquí aparecen varios aspectos que destacamos. Uno es el tema de la educación en la diversidad, que debe trascender el tema étnico y que debe también considerar las diferencias que se presentan en los territorios, no solamente pensando en la diferenciación de las razas, sino también de las características particulares que viven los estudiantes y sus familias en su realidad. Que buscan construir un plan decenal de educación donde desde el aula, desde la institución, se construya nuevamente política pública que sale también desde el Congreso de la República, donde se necesita que se conozcan las necesidades reales, el contexto donde se ve envuelto el docente orientador, el docente, el directivo docente, para desempeñarse y rendir y entregar resultados que luego son medidos y clasificados en una disparidad frente a las instituciones privadas. Porque en ocasiones se proyectan desde la política pública educativa algunos aspectos que están muy por fuera o muy lejanos de la realidad que viven las escuelas. Entonces se pueden plantear en políticas o nuevos proyectos a nivel de Senado, pero que están totalmente descontextualizados de lo que realmente se vive en la escuela. Y cuando no se logra compaginar esas necesidades reales, pero en cada contexto, la política no solo es insuficiente, sino que no responde a la demanda de lo que requiere la construcción de sociedad. Las condiciones laborales fue un tema de reflexión. Un docente orientador para atender 3.000 o 4.000 estudiantes y sus familias deja en evidencia la magnitud del problema. Porque pues actualmente no se cuenta con el número de orientadores necesarios en las instituciones educativas, lo que genera que pues la atención a la población de niños, niñas y adolescentes pues no genere un impacto muy grande. Y esto también está generando que los docentes orientadores pues tengan una situación de salud mental que se está afectando. Incluso los docentes orientadores no tienen unas condiciones dignas para trabajar y hacer las funciones que están dentro de su cargo. Ello implica que ni siquiera algunos tienen en dónde atender estudiantes, ni padres de familia, ni poder sentarse a dialogar con los profes para hacer proyecciones en adecuaciones. Eso es infraestructura. Al ser nosotros líderes y acompañantes de los procesos de los estudiantes y su familia en torno a la vida emocional, la solución de conflictos, la capacidad de que armónicamente puedan trabajar colaborativamente familia y escuela en pro de los niños, niñas y jóvenes, eso genera, ¿cierto?, una carga emocional y un desgaste en los orientadores que debe también ser revisado. Se hizo énfasis en tener claridad sobre la misión de los docentes orientadores para evitar confusiones en su diario quehacer. Tuvimos un instante de ejercicio sindical donde recordamos las competencias, el marco legal de esas competencias, hasta dónde van y analizamos algunas temáticas puntuales como las órdenes dadas, cómo actuar ante ellas cuando no están, no están formando parte de ese marco legal de sus propias competencias, las horas extras. Nosotros como sindicato siempre motivamos, hacemos énfasis en que no se deben aceptar horas extras, 16, 18 horas extras. Y tenemos unas funciones más pedagógicas, de orientación pedagógica, de atención a esa vulneración de derechos que existan,
en la población infantil, y no, digamos, no confundir con el término de psicoorientador o psicólogo, porque realmente nosotros como docentes orientadores no hacemos psicología clínica, que es lo que de pronto se piensa, y porque eso le pertenece pues a la rama de la salud. Se cree que todos los orientadores son psicólogos, entonces se está esperando todavía el actuar del orientador desde una mirada clínica, pero el orientador, que no solamente es un psicólogo, sino puede ser un terapeuta ocupacional, un psicopedagogo, o sea, un trabajador social, por ejemplo, no tiene una mirada clínica porque es que está en una institución educativa, y la mirada de quien está como actor en una institución educativa pues es desde la pedagogía. Hablamos de la importancia que tiene para el desempeño institucional el docente de apoyo. El docente de apoyo lo consagra la ley 115 de 1994 y es esencial para un buen ejercicio. Precisamente los docentes nos enfermamos, nos afectamos para la sobrecarga laboral porque no tenemos esa palabra mágica, apoyo. El Ministerio de Educación recibirá en Bucaramanga el próximo 16 de octubre los aportes del Magisterio de Santander al Plan Decenal de Educación. Con éxito se realizó en Socorro el Foro Provincial Ley Orgánica del Sistema General de Participaciones. Alcaldes, líderes sociales y docentes buscan mayores recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Educadores, comunidad, líderes sociales y mandatarios locales de la provincia comunera se unieron a la propuesta de FECODE y del Sindicato de Educadores de Santander para exigirle al Congreso de la República la reglamentación de la Ley Orgánica del Sistema General de Participaciones, que garantice mayores recursos con destinación específica para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, en beneficio de todos los municipios de Colombia. Desde 2001 hasta hoy se estima que se dejaron de transferir a territorios, departamentos y municipios cerca de 700 billones de pesos. Eso viene siendo más de 300 veces el presupuesto de Santander. Y además de ello se dejaron de transferir solamente a educación 350 billones de pesos. Con eso hubiéramos logrado financiar el mejoramiento de todas las sedes educativas del país, que nuestros niños y niñas y jóvenes tuvieran jornada única, tuvieran una alimentación escolar adecuada y pudieran tomar, digamos, sus clases en condiciones dignas. Pero estas transferencias fueron recortadas y se fueron hacia los sectores mineroenergéticos, a la deuda y a la financiación de programas asistenciales promovidos por los gobiernos de derecha desde la década de 2000. Para aumentar de manera real y progresiva los recursos. Ya se sabe que el Acto Legislativo 03 del 2024 establece que el aumento debe llegar en 10 años aproximadamente al 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, aquí para alcanzar esa meta necesitamos de la unidad, de la movilización y la lucha, si es necesario, como siempre lo hemos hecho, por la defensa de la educación pública. Los mandatarios locales dan cuenta de las necesidades, especialmente en materia de infraestructura educativa. Los recursos que son para educación están cerca de 380 millones de pesos anuales, de los cuales 240 se van para servicios públicos. Siendo instituciones del orden nacional o departamental, nosotros también las cubrimos, pero la dificultad mayor es el mantenimiento sobre las mismas. Es decir, el deterioro, los techos, los muros, los baños, pues nosotros tenemos que invertir sobre eso y salir a buscar recursos considerables, pero no nos alcanza. Entonces, por ende, a veces el sistema de infraestructura no es una de las mejores. Palmas de Socorro tiene 2 sedes, Colegio La Inmaculada, de la parte urbana, junto con la escuela, y la sede Pozo Azul, con 8 sedes, con 8 escuelas rurales. En la parte de infraestructura, pues tenemos lo necesario, lo urgente, pero sí nos vemos bastante necesitados en un buen mantenimiento a las aulas, a esta parte de la infraestructura. Estamos concertando un proyecto de ampliación, mejoramiento de la parte de infraestructura del Colegio La Inmaculada, proyectado también hacia las sedes rurales, hacia las escuelas,
para mejorar la parte de infraestructura. Seguimos trabajando. Precisamente hoy en la mañana estaba concertando con una comunidad para reubicar una escuela rural por gestión de riesgo, porque hay deslizamiento. Entonces estamos en esa tarea. Ante la corrupción por parte de las EPS que saquean los recursos para la salud, se deben tomar medidas, como lo plantea el Gobierno Nacional. El diagnóstico del sistema de salud es crónico. Hemos vivido una crisis perpetua que se profundiza a medida que las deudas de las EPS son más grandes y no pagan a las clínicas, hospitales, proveedores, a los trabajadores de la salud y, por supuesto, están condenando a que estas instituciones se cierren y no haya quien atienda a la población. Para la muestra, un botón, la nueva EPS, la EPS más grande de este país, que durante muchos años estuvo en manos de esta clase política tradicional, hoy tiene fuertes denuncias de facturas ocultas que ascienden a 20 billones de pesos y que por suerte acaba de solicitarse una auditoría forense que hemos pedido durante 2 años aproximadamente, en donde se va a develar cómo ha sido el manejo financiero. Además, ni siquiera quieren presentar los estados financieros porque saben que allí hay un desfalco. De igual manera, un reto para la comunidad es seguir defendiendo el agua como derecho y rechazar la privatización. De los 87 municipios del departamento de Santander, 34 municipios no tienen agua. Y necesitamos que esta ley del Sistema General de Transferencias y las competencias, la ley de competencias que va en estos 6 meses a ejecutarse, podamos conquistar el dinero para que se construyan nuevos acueductos en el departamento de Santander y para que se construyan las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales, para que los ríos del departamento de Santander no terminen siendo unas cloacas, como el río Chicamocha, como el río Suárez, como el río Fonce, como el río Magdalena. Teniendo en cuenta lo que implica esta ley, las comunidades se han venido vinculando y hoy estamos en la antesala de lo que será el foro departamental para poder concurrir con todas estas puestas en común desde la comunidad para que logremos que sectores como la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento cuenten con los recursos necesarios, pero con una destinación específica. Precisamente queremos evitar que el fluir de estos recursos se nos convierta en una piñata. Contamos con ustedes en nuestro foro departamental el próximo 27 de octubre. El Sindicato de Educadores le planteó al alcalde de San Andrés una propuesta para el cierre definitivo del basurero que perjudica al Colegio Fray José de las Casas. Además de la salud pública, la prioridad es que los jóvenes de la provincia de García Rovira continúen sus estudios tras un convenio con la Universidad Industrial de Santander y el Gobierno Nacional. Este basurero a cielo abierto en el municipio de San Andrés es un desastre ambiental, con altos riesgos para la salud de sus habitantes. El basurero del municipio de San Andrés es un basurero que está aquí hace aproximadamente 30 años, afectando a la comunidad de la vereda centro, sector Puerta del Llano. Prolifera los zancudos, los moscos, vectores también como ratones. También está afectando la gran proliferación de chulos, de sopilotes, que continuamente están acá en este basurero. También tiene en riesgo la labor pedagógica y educativa del Colegio Fray José de las Casas, de modalidad agropecuaria, y cuenta con proyectos productivos. Esto también cuando llueve se llenan de agua y empiezan a generar contaminación ambiental que afectan a los estudiantes y las estudiantes del Colegio Fray José de las Casas Novas, CDB, que está a 200 metros de este basurero. Me encuentro en el potrero de la finca Concentración de Desarrollo Rural del Colegio Fray José de las Casas Novas, contiguo al basurero a cielo abierto, donde pastan los bovinos de levante de propiedad del colegio. Evidenciamos el gran riesgo biológico con residuos y desperdicios de carnicerías, la presencia de las aves carroñeras. Vemos todos los residuos de desperdicio de carnicerías, el cual no deberían estar acá. Es un gran riesgo biológico para los animales que pastan dentro de los predios de la institución. Y por tanto también riesgo para la salud humana, ya que esos bovinos posteriormente para consumo humano
y la leche producida en el predio también. De esta forma vemos la afectación y contaminación que se hace a los proyectos educativos institucionales y especialmente a la unidad de ganadería del Colegio Fray José de las Casas Novas y predios vecinos de esta finca. Se realizó una mesa de trabajo donde se le plantearon propuestas a la administración municipal para lograr el cierre definitivo del basurero en 3 meses y salvar el modelo educativo para la región que integra a la Universidad Industrial de Santander. Ese colegio tiene una misión grande aquí en García Rovira, en todo el sector donde está ubicado, y es entregarle un personal a una universidad que tiene un programa y que ya cumplió con la primera parte, que es la infraestructura, y a eso estamos obligados. El predio del basurero es propiedad de la gobernación y es claro que el uso de ese terreno debe ser exclusivo para fines educativos. Por esa razón, el alcalde debe gestionar el cierre inmediato del basurero, pero expone motivos para no hacerlo. Por mí, yo mañana sacaría eso de allá, mañana lo saco de allá, pero no tengo para dónde. Le digo al predio, Edison, venga, no tengo los recursos. Llevar las basuras para Málaga es otra salida que sugiere la comunidad, a la cual el mandatario respondió. Yo les soy muy sincero a ustedes, para hacer la primera propuesta que yo les había dicho de que definitivamente cerrar y llevar todo a Málaga. Esa es una propuesta. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para eso? Primero, pagar una consultoría para establecer la nueva tarifa de acero. Ante la falta de acción por parte de la administración municipal, la directiva del Sindicato de Educadores de Santander, Yolanda Silva, propuso realizar un cronograma con tareas precisas y fechas puntuales. Aquí tenemos que hacer un cronograma que solucione y defina la ruta para llegar a un cierre, al que nos vamos a pegar ustedes y lo vamos a articular con la alcaldía. No puede llegarse el 10 de octubre sin que tengamos ese cronograma debidamente firmado y debidamente programado. Nos sentamos con el alcalde y le proponemos una ruta. Una ruta es que a más tardar tiene que estar desocupado en 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque en un año académico que yo espero arrancar de la mano con el Ministerio y la Secretaría de Educación, ese colegio tendrá que ser promocionado desde del mismo Ministerio, porque tiene una meta nacional que es la Universidad Industrial de Santander en Málaga. Y allá eso no va a ser un elefante blanco que se construyó para decir en Málaga no hubo jóvenes. En García Rovira el gobierno nacional se gastó la plata para perderla y de paso la Universidad Industrial también. Hoy no cumplieron la meta. Los jóvenes que tenían que ser preparados en los 3 colegios de la región no cumplieron. ¿Vamos a permitirlo? ¿Ese es el futuro de nuestros jóvenes? Bueno. La comunidad está unida para defender el modelo educativo del Colegio Fray José de las Casas, que ahora cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios en la Universidad Industrial de Santander. El Magisterio de Santander participará en la movilización del 7 de octubre contra el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel. Invitamos a todo el magisterio santanderiano, a las comunidades educativas, a que nos acompañen el próximo martes 7 de octubre a partir de las 3 de la tarde desde el Parque de los Niños, a que nos vinculemos a la gran marcha nacional en respaldo a la causa palestina y contra el genocidio. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta masacre, a esta población inerme que solamente está luchando por defender, por mantener su territorio natal, el territorio de Palestina. Entonces, a todas y a todos que hagamos un acto de reflexión práctica, que nos vinculemos con estas causas y que mantengamos nuestra exigencia para que se respete el derecho internacional humanitario, se respete el orden internacional que ha venido siendo alterado y que no se está respetando, ni siquiera, como lo acabamos de ver, las brigadas humanitarias de solidaridad.
Retomamos el tema de la Junta Nacional de FECODE, con las declaraciones del directivo Hugo Cárdenas, quien hizo referencia a la prima pensional y la pensión gracia. En los últimos días pues se ha dado una discusión bastante amplia en todos los sindicatos filiales, en las redes, y pues vamos a precisar algunas cosas de la situación de la prima pensional de mitad de año. Nosotros tenemos aquí estructurada una comisión jurídica en FECODE, hacen parte la compañera Isabel Olaya, Edgar Romero, Miguel Ángel Pardo, Luis Grimaldo, el compañero Luis Edgardo Salazar estuvo mucho tiempo ahí en esas reuniones, hoy está la compañera Ruth, el compañero Miguel Camacho hizo parte y hoy se encuentra el compañero Freddy Molina, igualmente el compañero Willy Carmona. Y pues por supuesto liderado por la comisión jurídica de FECODE que presido. Bueno, primero quiero decir que esta prestación estaba aquí planteada desde hace 34 años, es decir, la ley 91 del 89 y nunca habíamos podido avanzar en la posibilidad de concretar la materialización del derecho. Y fue en este comité ejecutivo con la negociación del 2023 que empezamos a abrir pues esa gran discusión, como también hicimos con la modificación del 1850 para llegar al decreto 0277, como también estamos avanzando en el decreto 3020, en el 1421, 1705 y el manual de funciones que ya tenemos estructurada pues una mesa de trabajo. Bueno, decimos así como de clarificación, es que la pensión gracia se perdió prácticamente en el año 80, 31 de diciembre, fruto de un proceso de nacionalización que hubo del año 75 al 80 con la ley 43. Ahí desaparece la pensión gracia para el magisterio y duramos una década en una situación, incluso para nosotros es un raponazo que hubo para el magisterio, la pérdida de la pensión gracia, porque es una prestación supremamente importante para el magisterio. Pero en la discusión FECODE de la ley 91, llevó la discusión de la pérdida de esa pensión gracia, hizo retroactiva una posibilidad de que el maestro que hubiese perdido la pensión gracia recibiera una compensación y la estableció en el artículo 15, numeral 2, literal B de la ley 91 del 89. Mire usted que 34 años luchando y no habíamos podido avanzar en el proceso. Y logramos conformar una comisión de implementación para discutir el tema. No fue fácil discutir esta situación por cuanto el Ministerio de Educación del anterior gobierno pues había planteado que esto era imposible, que si no se había otorgado en ese tiempo no era posible que se otorgara. Bueno, esa situación de la ley 91 del 89 le hemos hecho un estudio riguroso y es una norma vigente. Es decir, la ley 91, a pesar de que han intentado modificarla, es una ley que se ha mantenido en el tiempo. Y esa fue como nuestro argumento que no nació en esta discusión, en este comité ejecutivo. Ya venía la discusión, pues lógicamente todos los años atrás. Habían peticiones del 2015, 2016, 2017. Que incluso muchos habían apoderado con abogados, pero no habían podido llegar a la situación de sentencias. Pero sí en el 2024 nos sentamos a discutir bastante el tema y se hizo una diferenciación clara entre lo que es la mesada 14 y lo que es la prima pensional de mitad de año. La prima pensional de mitad de año es compensatoria de no recibir la pensión gracia y la mesada 14 fue una creación de la ley 100 que
prácticamente se despidió para todos los trabajadores del país y era una situación para compensar el alto costo de vida. Esa fue la génesis del tema. Al principio no estaba el magisterio incluido en esa posibilidad y fue luego con la expedición del decreto 283 del 95 cuando se incluye al magisterio en la mesada 14. Eso duró hasta que llegó el gobierno del señor Uribe con el acto legislativo 01, estamos hablando de la mesada 14, que es de creación de la ley 100, diferente a la naturaleza de la prima pensional de mitad de año, que es por ley 91. Y allí se plantea en el acto legislativo que los maestros o los trabajadores que tuvieran hasta 15 salarios mínimos al año 95 recibirían la mesada 14. Eso se mantiene en el tiempo porque fue un acto legislativo, el 01. Y hizo una transición entre el 2005 y el 2011, diciendo de que al 2011 el que ganara más de 3 salarios mínimos no recibiría ya la pensión, la mesada 14. Y efectivamente suprimió la mesada 14 en el 2011. Esa mesada 14 fue nuevamente devuelta a los militares por este gobierno, presentando un acto legislativo, y hoy estamos en trámite de la mesada 14 en el Congreso, y mañana nos dice la asesora jurídica se va a llevar a la plenaria. Ha surgido un debate y vamos para la plenaria, la mesada 14. Óigame bien, porque es que hay algunos compañeros pues confunden las dos cosas. Nos dicen, están pagando la mesada 14 y no es exactamente la apreciación. El acto legislativo 01 del 2005 dijo que los trabajadores no podían recibir más de 13 mesadas pensionales. A partir del 2011 no puede recibir más de 13 mesadas pensionales. Lo que recibimos en diciembre no es una prima, es una mesada. Por eso planteamos que es la mesada 13, que es la mesada 13. La mesada 14 es la que está en discusión en el Congreso y no hay mesada 15, no hay mesada 15, ahí es una prima pensional de mitad de año compensatoria para quienes no tienen la pensión gracia. Entonces ahí está el núcleo jurídico para nosotros podernos haber metido allí en la discusión, para demostrar que la prima estaba vigente, que era una situación que debía pagársele al magisterio. Y logramos en la mesa, con todo el estado jurídico de la fiduprevisora, que se reconociera el año pasado con una apreciación que ellos tenían en el ministerio, que ya conocían un concepto del Consejo de Estado que se había solicitado en el 2020. Y ese fallo no se dio a conocer, a FECODE no lo dieron a conocer, no lo conocíamos, pero sabían que el fallo iba en el mismo sentido del derecho y al finales del año pasado, cuando lo dieron a conocer, ya ellos se habían allanado a concebir el derecho de la prima para el magisterio, pero la limitaron, porque en el concepto del doctor Asprilla, que era el asesor jurídico del ministerio, nos planteó que la prima era igual a la mesada 14 y que por eso iba limitada hasta el 2011. Ese concepto lo tenemos ahí. Concepto totalmente equivocado porque estaba en contravía del Consejo de Estado, está en contravía del mismo desarrollo del derecho como lo habíamos sustentado nosotros. Bueno, esa discusión se planteó en la mesa, pero aceptamos en primera medida para que se le concediera el derecho a cerca de 20,000 personas que recibieron la mesada y recibieron las 3 mesadas por prescripción, 3 años por retroactividad de la prescripción, y algunos recibieron mucho más porque tenían peticiones del 2017 en adelante.
Hubo gente que recibió más de 30 millones de pesos. Claro, eso nunca se cuenta, pero nosotros sí tenemos los datos que nos da la fiduprevisora. ¿A cuántos maestros pensionados se les pudo otorgar el derecho? Bueno, y ese mismo día nosotros dejamos una constancia de que el concepto era limitado, que el concepto unificaba dos criterios, el de la mesada 14 y el de la prima pensional, que eran totalmente diferentes. Y empezamos a dar la pelea nuevamente. 2 años llevamos en la discusión. Esta es la fecha, yo quiero dejar claro esto porque la gente confunde la situación jurídica. A nosotros no se nos ha reconocido después del 2011 la prima pensional de mitad de año. A FECODE no se le ha reconocido. Estamos a 15 días de una reunión para que nos resuelvan de fondo, porque lo llevamos a la negociación pasada y no lo pudimos discutir. Entonces no es cierto, de una vez como dijo Cristian, no es cierto que FECODE haya ganado después del 2011 el criterio jurídico de reconocimiento. No lo hemos ganado. ¿Por qué no lo hemos ganado? Porque el Ministerio de Educación se atravesó en la discusión y dio un concepto nuevamente planteando que esto es una mesada, que nosotros ya ganamos 13 mesadas, que no podemos ganar más de 13 mesadas porque el acto legislativo lo impide. Pero en el desarrollo de la discusión, como los abogados también ellos están al tanto de las situaciones, se metieron dentro del proceso, aparte del proceso que llevamos nosotros de la negociación, y tuvimos una reunión con el doctor Carlos Cortés de la fiduprevisora y nos dice que con el concepto del Consejo de Estado, con el argumento jurídico que existe, con las peticiones que nosotros hemos sustentado, que todo el estado jurídico de la fiduprevisora otorgó el derecho a esos docentes. Otorgó el derecho a esos docentes por una acción de conjunto o de grupo. Entonces, esa situación nos pone a nosotros en una situación compleja por cuanto podríamos nosotros no acertar en la discusión y entonces convocamos a la fiduprevisora para con Aldo, con el doctor Carlos Cortés, con el financiero y logramos como interpretar cabalmente qué era lo que estaba sucediendo y ellos dicen, pues nosotros somos los que estamos reconociéndole el derecho a los maestros. Pues uno entiende que el patrono es el Ministerio de Educación. Y entonces, como ya ellos reconocieron el derecho a un número importante de docentes, yo creo en este periodo por lo menos unos 7 a 10.000 personas, más 20 o 25 que se había reconocido la vez anterior por la acción esa así de FECODE, podemos decir que hay un universo todavía de más de 70.000 maestros pensionados que no han reclamado el derecho. Y a eso nosotros le apostamos ayer con el Comité Ejecutivo de emitir la circular 68, donde estamos orientando que no vamos a acudir por la vía del ministerio porque nos van a denegar el derecho, sino vamos a ir directamente a la fiduprevisora, que ya reconoció el derecho y que con base en un derecho de petición, que mañana estaremos emitiendo el formato para si ustedes quieren, no quisimos meterlo porque aquí hay abogados y entonces dice, a usted le quedó mal hecho el derecho de petición. Entonces, vamos a hacer un formato y ese formato lo enviamos para nosotros, escúcheme bien aquí, para nosotros este derecho de petición sin necesidad de abogado va a concederle el derecho a los maestros de Colombia, maestros pensionados de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya estaba cuantificado el derecho y había más de 1.600.000 millones de pesos para pagar. Pero ustedes saben que el traslado de recursos que hubo, pues afectaron ese rubro.
Nosotros hicimos un concepto de jurídica de FECODE, donde decíamos que no estábamos de acuerdo con el traslado si iba a afectar la prima pensional de mitad de año. Sin embargo, ayer nos decía el doctor Cortés que en la medida en que van a llegar los derechos de petición, pues el Estado lo que tiene que hacer es ir apropiando los recursos para que les paguen la prima pensional y les paguen la retroactividad de 3 años. Porque FECODE ya había interrumpido la prescripción y también el derecho de petición va encaminado a eso. Esa es la razón de ser. Pues es una lucha bastante difícil que se ha dado, pero yo creo, sin lugar a dudas, que es un éxito de la federación. Así el maestro haya dado poderes por allá, que eso no nos corresponde a nosotros explicarlo, ni siquiera a la fiduprevisora. El que dio el poder que se las arregle con el abogado. Nosotros aquí ni hemos colocado abogado, ni a ninguno. Aquí en la Junta Nacional yo lo he dicho. No estamos patrocinando a ninguno en particular, ni tampoco estamos llamando a abogados en particular. Bueno, muchas gracias, compañeros, por la atención. Ahora le damos paso a la apertura de los Juegos de la Amistad Docente de la provincia de Vélez, que se realiza en el municipio El Peñón, en Santander. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web sindicatoces.org. Nos veremos.